El canal del Congreso presenta. Como todas las semanas en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Como usted sabe, hemos pasado tiempos complicados, derivados, complicados siempre son en términos del análisis, discusión, debate, votaciones, proyectos en política, ¿no? Siempre hay un toma y daca tan necesario en democracia. Pero también, usted lo sabe, el Senado ha pasado por momentos difíciles. Hoy estamos aquí en la sede de Reforma y Insurgentes por tiempos difíciles por la pandemia. Entonces, reiterándole que tomando todas las medidas de seguridad en materia de sanitaria, de sanidad, en todos los sentidos, pues aquí estamos. Vamos a seguir como todas las semanas aquí en nuestra mesa de diálogo. Bueno, gracias de nuevo que nos acompaña. Dentro de las miradas que hemos tenido desde hace algunas semanas, meses, está conversar con senadores en diferentes comisiones, pero sobre todo pensando en muchos de los debates que se están dando. Hoy está con nosotros el senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Él es del Partido Verde Ecologista Mexicano externo, ¿sí? Dice, está él en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Senador, ¿cómo has estado? Bien, Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? El gusto mío. Bien, contentos de poder seguir trabajando a pesar de la pandemia y haciendo un llamado que nos cuidemos todos cada día más, porque ya hemos visto que esta pandemia no distingue de colores, ni de sexo, ni de religión, ni de absolutamente nada. La única herramienta es cuidarnos. A ver, vamos, si quieres, si te parece, senador, a empezar por ahí. A ver, ¿cómo han sido estos tiempos de legislar? Y yo creo que no podemos soslayar contagios, las prisas que han tenido para legislar algunos asuntos. Algunos hablan de la maquinaria que acaban echando en alianza con ustedes, Morena. A ver, ¿cómo ha sido este tiempo desde la perspectiva del cuidado, de la coronavirus? En fin, hasta diría yo, si me permites, perdón, senador, hasta una autocrítica te lo plantearía. Mira, primero te diría que no existe un manual que nos diga cómo reaccionar ante una pandemia como la que hemos vivido. Han sido tiempos en los que nos hemos tenido que adecuar a nuevas circunstancias, entendiendo que la labor legislativa es un tema prioritario y que tenemos que seguir trabajando por México, adecuándonos a estas circunstancias. Pero yo creo que lo más importante que nos debería de hacer reflexionar a todos es que una pandemia como estas, que no ha distinguido de edades, de sexo, de religión, ni de clase social, implica que nosotros debemos de pensar en estar unidos, en trabajar de manera conjunta en todos los sectores de la sociedad. Esta triste polarización que hoy vive nuestro país en nada abona y en nada ayuda a que podamos transitar en algo que nos exige unidad, compromiso y responsabilidad a todos. Bueno, eso quiere decir que van a seguir, todo indica que la pandemia seguirá un buen rato, como dicen algunos. Rafael Nadal, el tenista, dice, mientras no haya vacuna, nadie puede estar tranquilo. Te planteo, ¿cómo han sido los procesos, traslado allá a la vieja casona en Jicotencatl, el surgimiento de algunos senadores, senadoras que han sido contagiados? ¿Ahí qué ha pasado? ¿En qué andamos ahorita? Mira, al principio decían nueva normalidad, yo hoy le denomino nueva realidad. Y coincido con Nadal, hasta que no haya una vacuna tenemos que adecuarnos a que vamos a vivir con esta pandemia y cuidarnos todos. Por eso no podemos frenar nuestra labor legislativa, pero ello no implica que dejemos de ser cuidadosos y responsables en el uso del cubrebocas, en la sana distancia, en la correcta ventilación en los espacios públicos y en las constantes revisiones que de manera responsable tenemos que hacer cada uno de los senadores para no ser focos de contagio. Tu servidor lleva 11 pruebas, realicé la última el pasado lunes para poder acceder al pleno. Afortunadamente, gracias a Dios, he salido negativo en todas, pero nos podemos contagiar hoy, mañana, pasado mañana, si no somos cuidadosos. Sí. Entonces, el llamado que hemos hecho desde la bancada es así seguir legislando, así seguir trabajando por México, pero con las medidas sanitarias correspondientes y sin poner en riesgo a la población. Bueno. Dentro de estos asuntos que han estado debatiendo, hay varios. Yo te diría, para el Partido Verde, ¿qué es necesario
o que es obligado, por decirlo de alguna manera, para el partido poder legislar o meter en la agenda para el gran debate de aquí al 1 de diciembre, entendiendo tiempos inéditos? Mira, para nosotros y para un servidor en específico, la agenda de cuidado al medio ambiente. Tenemos que aprobar cuanto antes la Ley General del Uso de los Plásticos o la Ley de Economía Circular. Tu servidor es vicecoordinador de la bancada, pero a su vez presidente de la Comisión de Medio Ambiente y afortunadamente también secretario de la Comisión de Energía. Entonces, vamos muy de la mano. El medio ambiente es un tema que nos debe de obligar a ser corresponsables todos y a ponerlo en el centro de nuestra toma de decisiones. Esta pandemia nos ha enseñado que la naturaleza no nos necesita a nosotros como seres humanos para subsistir, pero nosotros sí necesitamos de ella y nunca la hemos puesto al centro de nuestra toma de decisiones. Estamos trabajando arduamente en la comisión para que antes de que termine este periodo legislativo podamos tener aprobada la Ley de Economía Circular, que nos va a ayudar a todos como sociedad y que ayudará al medio ambiente. Oye, en la parte que corresponde a entender que estamos en un proceso de transición, en lo que corresponde a las energías, te pregunto, senador, ¿no es como una especie de contradictorio que por una parte se esté alentando y alentando todavía el uso de las llamadas de las energías fósiles y que por otra parte forzosamente tengamos que entrar a una nueva etapa, lo que incluye modelos de carácter mundial en los cuales México está inserto? ¿Ahí qué pasó? Totalmente de acuerdo contigo, y acaba de ser la comparecencia de la Secretaria de Energía y le hice los mismos planteamientos. Pero ella no recula, está en lo mismo, ¿no? A ver, me dio optimismo Ajá. ver que dijo que íbamos a cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país. El tema es que yo no veo el cómo, Sí. porque el mensaje que damos es encontrado. ¿Cómo regresar al uso del carbón y a la quema de combustóleo cuando todas las naciones del mundo están transitando hacia el uso de energías limpias? Y es en dos vías, Javier. Primero, ¿qué compromisos ha firmado México a nivel internacional? ¿Cómo quedamos como nación ante la ONU, que ya firmamos el Acuerdo de París para comprometernos a que en el año 2050 todas nuestras energías provengan de las energías limpias? Y segundo, jurídicamente es totalmente ilegal los decretos que se han emitido, porque ya existe una ley de transición energética en nuestro país, está la Ley General del Cambio Climático y están los tratados internacionales que nos obligan a que gradualmente utilicemos cada día más las energías limpias y renovables. Imagínate toda la inmensa riqueza que podemos obtener del viento en estados como el mío, que tú bien conoces, sí. Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. En el norte de la República, la energía con las plantas fotovoltaicas que podemos obtener a través del sol. Hemos hecho un llamado bastante fuerte y un llamado en el que hemos sumado a senadores de todos los grupos parlamentarios. Yo te podría decir que la Comisión de Medio Ambiente, aún los senadores del grupo mayoritario, han estado de acuerdo en hacer estos puntos de acuerdo para cerrar filas en el combate al cambio climático, para cuidar nuestro medio ambiente y para utilizar cada día más las energías limpias y renovables. Entonces, en conclusión, me da gusto ver que la secretaria dice que vamos a cumplir con estas metas. El tema es seguir cuestionando todos los días sin miedo el cómo. Sí. ¿Y qué mensajes nos están mandando? Oye, senador, digamos, ahí en ese, ¿cómo enfrentar, entendiendo el juego democrático, el legislativo, en fin, una mayoría, procesos electorales que determinan qué personajes acaben estableciendo políticas públicas? Es su responsabilidad, se la han ganado, en fin. Pero ¿cómo hacerle para un proyecto, por ejemplo, como Dos Bocas, al que apuesta tanto el gobierno? Ahí, digamos, yo te diría el verde cómo lo ve, o tú cómo lo ves, ¿no? Si es externo o interno, pues al fin y al cabo es una preocupación genuina el tema del medio ambiente. Te lo voy a contestar a título personal y en dos vías. Muy bien. Primero, fue un compromiso de campaña del presidente. No nos debe de extrañar que hoy en día lo trate de ejecutar. La democracia sí es una mayoría y bastante legítima. Eligió al presidente para llevar las riendas de la nación y hoy en día está cumpliendo un compromiso de campaña. En lo personal, creo que en vez de pensar en obtener gasolina y diésel a través de la refinación y de la quema del combustóleo, deberíamos invertir todo ese dinero en que verdaderamente las plantas de energía eólica en Oaxaca estén funcionando, sí. que haya mucho más plantas de energía solar en el norte del país. Imagínate, México podría ser incluso quien le diera energía a Estados Unidos y a otros países y así obtener mucho más economía e ingresos en nuestro país si estuviéramos aprovechando toda esa inmensa riqueza que la naturaleza nos da a nuestro país. Entonces, en conclusión, en cuanto a lo político y al tema demócrata, no puedo cuestionar que el presidente haga Dos Bocas porque así se comprometió. Sí. Y eso que yo esté a favor sí, o en contra es distinto. Obviamente yo estoy en contra. Sí, eso es importante porque además la cantidad de dinero es alta a invertir.
y quién sabe cuánto nos dure. Nos va a tener seguramente un funcionamiento, pero a lo mejor, senador, nos puede durar poco el gusto de tener dos bocas, ¿no? En función del cambio mundial. Y exactamente, lo que tenemos que entender es que como nación tenemos que estar en el concierto del mundo. Sí. Y vemos que las señales del mundo es que cada día más estamos transitando hacia el uso de energías limpias, renovables y asequibles. Bueno, hay un tema siempre muy importante que es el tema del medio ambiente y cómo se va interpretando cada quien a su manera. De repente es muy importante, pero si nos viene en beneficio, pues lo pasas por alto. Tú sabes que el Verde ha sido, en varias ocasiones, ha trompicado con ese tema, a pesar de ser su tema, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves ahora, independientemente de que seas un externo? Mira, yo te quiero hablar de la bancada del Partido Verde hoy en el Senado de la República. Sí. Al inicio de la legislatura presidía la comisión el senador con licencia hoy, Eduardo Murat, sí, quien, como nunca en la historia del partido, aprobó muchísimos dictámenes en pro del medio ambiente y cuestionando decisiones del Ejecutivo. Hoy un servidor tiene el honor de poder presidir esa comisión y estamos generando esos consensos todos los días con los grupos parlamentarios. Estamos haciendo ejercicios de parlamento abierto para escuchar a todas las voces. Estamos haciendo llamados al Ejecutivo Federal para que tomen en cuenta una agenda responsable en pro del medio ambiente. Javier, no nos hemos dado cuenta, pero es una realidad que en el mundo, todas las naciones, la secretaría más importante en los ejecutivos es la Secretaría del Medio Ambiente, porque sin medio ambiente no tenemos nada. Y tenemos que hacer eso de manera muy responsable. Yo me siento verdaderamente orgulloso de formar parte de la bancada que hoy formo parte porque estamos reivindicando la labor responsable del cuidado al medio ambiente. Bueno, pero también te diría que allá adentro no está fácil, ¿no? Cuando hablo del Senado y hablo de la actitud que tiene el gobierno, las estrategias que usa el gobierno, te diría, senador, que no se ve fácil, pues, ¿no? Las cosas que valen la pena en la vida nunca son fáciles. Bueno, sí. Pero la lucha hay que darla. Y desde el ámbito de nuestra responsabilidad, tenemos que cuestionar las malas decisiones, tenemos que alzar la voz por el medio ambiente y tenemos también que hacer equipo con el gobierno de la República cuando hay decisiones que consideramos que son para el bien de la nación. Es decir, cuando llegamos a la legislatura, yo lo dije en la primera intervención que tuvimos en la tribuna, ser una oposición constructiva, no obstructiva. Sí. Ser aliados del gobierno porque sí queremos que le vaya bien al presidente de la República en las propuestas que son viables y que son buenas para México, pero tampoco quedarnos sumisos y callados ante las cosas que también estamos viendo que van mal, como el tema de las energías renovables. Sí, ese es un tema, ¿no? Senador, es un tema enorme porque es, a ver, déjame plantearte para cerrar, ¿no?, el tema en esta etapa de la conversación. Te diría, bajo el supuesto, todo es posible, estamos todavía sin conocer el resultado de las elecciones de Estados Unidos, pareciera que el triunfo de uno u otro va a ser muy importante en esta materia de medio ambiente, lo que incluye a México. ¿Ahí qué alcanzas a apreciar? Pero el radicalismo de cada una de las posiciones. Ajá. Desde el gobierno demócrata de Obama, que fue promotor del Acuerdo de París, Obama se volvió un parteaguas a nivel mundial de la lucha del cambio climático y además una figura emblemática de los demócratas en Estados Unidos es Al Gore, quien hoy en día es un líder mundial en el tema del cambio climático. Y la total oposición de Donald Trump en el lado republicano a poner en el centro de sus decisiones el tema del cambio climático. Él incluso públicamente ha dicho que no cree en el cambio climático. Entonces, eso va a ser un fiel de la balanza, porque si llegan los demócratas, vamos a ver en nuestro vecino del norte que la agenda del medio ambiente sí va a estar impuesta desde el centro de la toma de decisiones públicas en Estados Unidos. ¿Qué nos pasará a nosotros bajo ese supuesto? Porque hay muchas cosas que tenemos muy pendientes y que seguramente en el propio Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, van a meter el acelerador. Digamos que tienen elementos para hacerlo en el marco de los acuerdos. Déjame te contesto primero como abogado y como mexicano. Venga. No podemos permitir que la implementación de políticas públicas en Estados Unidos adecúen nuestra instrumentación de políticas públicas en México. Pero lo que sí debe de suceder, Javier, es que nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales ya asignados. Perdón que sea tan reiterativo, pero México está comprometido ante los países del mundo desde 2015, cuando firmamos el Acuerdo de París. Sí. Entonces tenemos que, cada decisión que se tome desde el Ejecutivo tiene que traer la conciencia y la responsabilidad de que estamos obligados ya por la ley a cumplir con los compromisos que hemos hecho ante el mundo. Pero digamos, te planteo para cerrar esta parte, ¿te gusta la agenda de Biden en esta materia? Me gusta la agenda de Biden en esta materia, por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Estaremos en posibilidad de cumplirla?
¿O tendremos que movernos demasiado? No cumplimos nosotros la agenda de Sí, claro, Biden. pero lo que seguramente en el marco del TEMEC, que tendrán seguramente un buen aliado con Canadá, ¿no? Seguramente, y tendremos que cumplir. Canadá es un país ejemplo en el tema del cuidado Claro, al medio ambiente. es cierto. Ejemplar. Sí. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. A ver, senador, te adelanto para después de la Sí. pausa. ¿Qué ha pasado a lo largo de todo el desarrollo del proceso de estos meses que han estado tan candentes, más allá de la pandemia que de suyo nos quita el sueño, ¿no? Con justa razón. A ver, fideicomisos, ¿qué piensas? ¿Cómo ves este asunto? El tema del presupuesto y un asunto que ha ido creciendo, que es el de la confrontación de la llamada Alianza Federalista y Palacio Nacional. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el senador para que nos dé sus opiniones sobre estos temas. El senador Raúl Bolaños Cacho, hoy del Partido Verde Ecologista Mexicano, y nos quedamos en la primera parte de lo que estuvimos hoy conversando, tiene que ver con el tema medio ambiente, que diría hay una mirada muy interesante, pienso, de lo que piensa el senador respecto a este tema, sobre todo de lo que se ha visto como una constante, el tema de las energías fósiles, el tema del orden mundial, todo esto que tiene que ver con asuntos que uno diría que por principio un partido como el Verde los debe de tener en su agenda bien asentados. Bueno, eso fue la primera parte. En esta segunda parte, empecemos, senador, y te planteo. A ver, para entrar en lo más controvertido, y me parece que justificadamente controvertido, que toca indirecta o directamente mucho de la agenda del Verde y la agenda que tú pudieras tener en lo personal, dicho en términos políticos, que es el tema de los fideicomisos y agarrar, como dijo, creo que fue un senador del PRI, o un diputado del PRI, uno de ellos, que había sido gobernador también de Guerrero, ahorita me acordaré, bueno, Juárez. René Juárez, que dice, agarraron el machete y ¡choc! Le dieron. A ver, ¿cómo se ve desde la alianza? Porque son una alianza con Morena, pero supongo que también no necesariamente son las mismas agendas, ¿no? A ver, una alianza no implica incongruencia. Una alianza no implica falta de responsabilidad con México o con nuestra labor legislativa. Es una alianza política, pero que cada circunstancia hace distintas las votaciones. Yo te diría que esta de los fideicomisos ha sido de las más complejas para tu servidor y para la bancada del Partido Verde. Tan compleja que fuimos la única bancada que solicitó una reunión bilateral con el secretario de Hacienda que sostuvimos el lunes de la semana pasada. Tu servidor encabezó la reunión con él y abiertamente le preguntamos qué estrategia tenía el gobierno de la República para que cada uno de los rubros que los fideicomisos abarcaban no se fueran a quedar sin recursos. Y te lo debo decir honestamente, de manera muy detallada y con datos técnicos, el secretario nos explicó cómo ya en el presupuesto de la Federación está destinado el recurso para muchísimos de estos rubros. A mí me preocupa el campo, me preocupan las víctimas, me preocupan los periodistas, me preocupa la cultura, el cine y sobre todo el fideicomiso del cambio climático, sí, que es la materia de la comisión que tu servidor preside y de la agenda prioritaria del Partido Verde. Cuando nos desglosó cada uno de estos rubros y nos dimos cuenta que lo único que cambiaba era la figura jurídica, es decir, se sustituía el fideicomiso para hacerla una figura dentro de la Administración Pública Federal y que si el dinero no se gastaba, regresara al presupuesto de la Federación y que incluso ese dinero pudiera ser observado por la Auditoría Superior de la Federación, nos dio tranquilidad de que los recursos ahí seguían. Solo hay un fideicomiso en el cual yo presenté una reserva que sí me preocupó mucho y lo platiqué con el secretario de Hacienda, el del cambio climático, y él coincidió conmigo. ¿Por qué, Javier? El fideicomiso del cambio climático es el único fideicomiso que realmente recibe al año donaciones de empresas o de países para el combate al cambio climático. Hay un fondo verde hoy en el mundo en el que los países las primeras potencias le donan anualmente a países como México para que puedan implementar políticas públicas de combate al cambio climático. Entonces, ahora estamos en una labor coordinada con la Secretaría de Hacienda para consultar con estas organizaciones no gubernamentales o con estos países incluso, si requieren de una figura jurídica parecida al fideicomiso para que no perdamos estas donaciones,
o si las podemos hacer a través de la tesorería de la Federación. El secretario de Hacienda, y lo digo abiertamente y públicamente, se comprometió con nosotros a que en caso de que fuera a través de un fideicomiso, él mismo plantearía al Ejecutivo la creación del fideicomiso para el cambio climático, porque él está consciente de que necesitamos ese recurso y que verdaderamente cada año llegaba a través de este fideicomiso. A ver, senador, aquí hay, digamos, sobre el tema, digamos, yo creo que hay algunas cosas que todavía no, son cabos sueltos, ¿no? Pues me da la impresión porque todavía no alcanzamos a saber del todo, ¿no? Cómo se va a pasar de acá para acá y de acá. Originalmente se dijo, el dinero va al sistema de salud. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para lo otro que formaba parte de los fideicomisos? Y agrego, los fideicomisos eran autofinanciables en muchos casos y además rentables, quizás parecido de manera más clara. Y además hay otra variable, Raúl, que es el hecho de que son fideicomisos que también se desarrollaban a través de inversión privada. A ver, toda esta parte que creo que generó también como una especie de galimatías de carácter estratégico económico, ¿dónde queda o cómo la ves en tu voto, en tu conciencia? Cuando estaba ahí no sabías si no, ya sabes, lo entiendo, pues. Es un asunto de complejidades, es un asunto que no es tan fácil de blanco o negro, ¿no? Y tienes que tomar decisiones responsables e informadas. Sí, claro. Yo de arranque, y te lo debo de confesar, de arranque yo iba en contra, mi voto era en contra. Sí. ¿Por qué? Porque mediáticamente pareciera que desaparecía el recurso para todos estos rubros. Por eso solicitamos la reunión con el secretario de Hacienda, para que hubiera un voto informado. Entonces, a ver, se ahorra recurso, hay más dinero para el tema de salud, pero el piso prioritario para atender a los distintos rubros sigue y está en el presupuesto de la Federación. Y en el tema de los fideicomisos que recibían recursos de la iniciativa privada, retomo lo que mencionaba hace unos minutos, el único que verdaderamente recibía recursos de la iniciativa privada era el del cambio climático. Los otros eran autosustentables, pero con dinero de la Federación. Y en muchos de esos casos, sí hay que decirlo, había muchísimo dinero que no sabíamos cómo se estaba comprobando. Una de las cosas que me gusta de esta nueva estrategia, lo debo de decir, es que pueden ser observados por la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Ahora, lo que sí es que en algunos casos, a ver, pienso ahorita en algo que seguramente supongo que también conoces algo de ello, que es el tema del cine. Sí. En el cine, el gobierno pone la lana, la pone por acá el Fidecine, la pone por acá TAS, pero el dinero que daba el gobierno tenía que ser regresado al momento de que se desarrollara la producción. O sea que al fin y al cabo había algunos fideicomisos, me parece que es muy importante el que mencionas de medio ambiente, porque sí realmente es uno. Pero había otros fideicomisos que mi impresión es que sí estaban jalando. Mira, incluso Fidecine lo platicamos con el secretario de Hacienda y nos explicó la estrategia, un tema similar al Fonden. Él nos decía, ¿por qué el del cine es distinto? Lo acabas de mencionar tú. Porque el dinero se regresaba hasta en tanto la producción estuviera lista. Entonces, tuvimos que hacer un nuevo camino jurídico que técnicamente es interesante escuchar a los de Hacienda, que a través del presupuesto de la Federación hay una excepción a la ley y a la regla para que después del tiempo de que la producción se haya hecho, el dinero pueda regresar. O sea, sí está previsto, sí tiene un camino que técnicamente... Un camino de salida. Una salida, nos explicó el secretario que convence, que da certeza, e incluso nos ha comentado que ha tenido reuniones con varios productores y que ellos están, incluso parte de los cineastas, contentos con esta alternativa que construyeron. Yo te puedo decir que yo una vez conversé con él sobre este tema y fue antes de todo este proceso, pero sí debo de decir, ¿no?, que su interés por el desarrollo de la industria cinematográfica, en mi opinión, es genuino. Sí, es de veras. Y además lo debo de decir. Y es un hombre que técnicamente es muy capaz. Sí. Da certeza cuando escuchas a un funcionario que con hechos y datos te explica los cuestionamientos. Bueno, además aguantar 2 o 3 contradicciones del presidente no es nada fácil, ¿no? Bueno, siempre todos tenemos jefes complicados. Bueno, oye, a ver, déjame plantearte otro de los elementos. A ver, ¿por dónde dirigir el tema del presupuesto? Yo entiendo que aquí también es otro tema muy complicado, pero ¿dónde lo colocamos, digamos, en términos de dar la impresión de que te avientan la maquinaria? Una maquinaria que tú indirectamente conociste, ¿no? La maquinaria del PRI, ¿cómo era, senador? Voy derecho y no me quito. Se dice lo mismo de ahora, que van derecho y no se quitan. Afortunadamente,
Nací en 1988, entonces no me tocó ver en la realidad la maquinaria de ese PRI que mencionas. No, y es una realidad. La generación, No, pero digamos, la generación sí. que represento, Javier, Sí. es una generación que ya creció con la democracia en nuestro país. Sí, eso está Es muy una bien. generación que cuando yo tenía 12 años nos tocó la transición del PRI al PAN. Sí. Entonces ya crecemos con una manera bien distinta de entender el ejercicio de poder. Es más, te diría que a muchos de mis amigos que no se dedican al servicio público ni siquiera entienden cuando dicen el presidente gobierna como Echeverría o estamos regresando No saben a ni los 70, qué es, claro. porque no sabemos ni lo que es. Sí, no Yo se puedo vivió. entenderlo porque vengo de un núcleo familiar que ha estado dedicado a la administración pública desde hace ya muchos años, pero nosotros no crecimos con esa maquinaria arrolladora priista que ahora ya es hasta casi un posible mito. No te podría decir si es un mito o no Sí. es un mito. Lo que sí veo es un presidente con mucha decisión. Es un presidente que cuando toma una decisión no recula y va hasta que se ejecute esa decisión. Por eso nosotros tenemos que ser sumamente responsables en un ejercicio republicano de equilibrio de poderes, en que el Senado de la República se vuelva esa balanza donde las cosas se puedan nivelar. Y lo hemos hecho. Ahí está la creación de la Guardia Nacional. En un principio querían que fuera con un mando militar. Hubo grupos de trabajo, hubo parlamentos abiertos y el mando hoy de la Guardia Militar es civil. Ahí está la revocación de mandato también, Javier. Cuando nos llegó querían que fuera el día de las elecciones y después de amplísimas discusiones en el Senado, hay revocación de mandato, una figura que la democracia debe de tenerla, pero ya no es el día de las elecciones. Entonces creo que esta legislatura, específicamente en el Senado de la República, hemos hecho esa labor responsable de que haya un equilibrio de poderes. Bueno, a ver, ahí mismo, para quedarnos en ese asunto, el gobierno se está, o esa es la perspectiva que hay, ¿no? También de que se está haciendo de dinero. El otro día dijo, no sé si fue el secretario de Hacienda o el propio presidente, ya no hay ni guardadito, ¿no? Y estamos quitando de aquí, Fonden, el tema de salud, todos se vienen para acá. A ver, ¿no hay una concentración, te pregunto, senador, bajo la óptica de un poder vigilante como es el Senado, y más el papel que juega el Senado, respecto a este tema, ¿no hay una concentración excesiva en un solo hombre de lo que debe de ser el destino de un país? Creo que la legítima confianza que le dieron los ciudadanos Sí, eso es muy importante, es un punto de al partida. presidente Uh-huh. hacen que la figura presidencial sea mucho más, llamémosle, gigantesca, porque pareciera que es aplanadora. En la realidad, retomo lo que dije hace unos minutos, ha habido equilibrio de poderes y ha habido momentos en los que el poder legislativo ha dado muestras de que estamos en un sistema totalmente republicano. Y ahora en el tema del ejercicio de los recursos. Otro gallo hubiera cantado, si me hubieras hecho esa pregunta, sin la pandemia. Ahí sí te diría, estamos mandando muchos recursos al Ejecutivo, estamos destinándole demasiados recursos al Ejecutivo, pero hoy en día dando un voto de confianza, así hubiera gobernado el PAN, el Partido Verde, el Movimiento Ciudadano, el PRD o el PRI, yo estaría de acuerdo en que estuviéramos dotando de recursos a la Federación para atender una emergencia como la que estamos teniendo hoy en día. ¿Por qué? Porque primero tenemos que atender la crisis de salud, pero después, ¿qué va a pasar con los pequeños empresarios? ¿Qué va a pasar con la economía? La crisis económica es la más compleja y apenas estamos comenzando a enfrentarla. No te hablo de los grandes empresarios, te hablo de los dueños de la miscelánea, claro, que son, en un estado como Oaxaca, los dueños de esas misceláneas son los generadores de economía en sus municipios. sí. Son los ricos del municipio. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los emprendedores? ¿Qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas que apenas estaban creciendo y que viene esta pandemia y frena la economía? El gobierno debe dar alguna alternativa. Y nosotros, como partido no gobernante, no podemos estar escatimando en no darle esas herramientas al gobierno federal. Bueno, a ver, de estas cosas que han pasado, antes de irnos a la última pausa, ¿qué piensas? Teniendo cerca todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, opinión pública, habiendo estado en cargos públicos, de esta muy compleja relación que se ha establecido entre medios de comunicación y Palacio Nacional y el presidente. ¿Ahí qué piensas? A ver, creo que el presidente ha cambiado el paradigma del entendimiento de la comunicación. Estábamos acostumbrados en el sexenio anterior a una manera de comunicar bien distinta. Hoy el presidente, desde la mañanera, está marcando la agenda del día a día. Creo que debe de haber mayor diálogo con los medios de comunicación, porque además son esenciales en la democracia
y descalificar jamás funciona. Y lo digo de un lado hacia el otro también, porque a veces criticamos solo la descalificación desde el Ejecutivo, no es buena, pero también hay que pensar en que estar atacando constantemente sin razón también es malo para la democracia. Sí. Es decir, tiene que haber un ejercicio de diálogo permanente entre medios de comunicación y gobernantes. Bueno, a ver, vamos a la pausa y ya cerramos con algo que tú conoces, no te hagas, de dentro. O sea, has trabajado con gobernadores, Sí. en fin. A ver, ¿qué supones que está pasando? Más allá de dimes y diretes entre la Alianza Federalista y los que se quedan callados, que también seguramente han de sufrir consecuencias, y la relación con el presidente. De acuerdo. ¿Sale? Hablemos Listos. de ello para cerrar. ¿Sale? Listos. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. Bueno, entramos a la parte final de la conversación con el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho. Bueno, senador, a ver, déjame plantearte, a ver, veámoslo como en dos momentos. Primero veamos los términos generales. Muchos de los gobernadores de la Alianza Federalista dicen, nosotros no dicen nada pues, porque quieren llevar la fiesta en paz, así de fácil. A ver, ¿qué pasa en esa relación que tú viviste de cerca en dos administraciones, las conoces, entre el Ejecutivo, esto que llamamos Pacto Federal, y los gobernadores? Gobernadores ricos y pobres, gobiernos ricos y pobres, si es que hay gobiernos ricos en este país. Pero me refiero a estados, estoy pensando con un Producto Interno Bruto, los del Bajío, cómo han crecido, el propio Nuevo León, en algún sentido Baja California, en fin, ¿no? Sonora, etcétera. A ver, creo que primero hay que entender, sí hay que revisar el pacto federal y fiscal, pero para que todos los estados de la República estén bajo las mismas circunstancias. ¿Qué es lo que yo veo que está sucediendo hoy en día? El presidente volteó a ver al sureste. Sí. El norte es una región del país bastante próspera que durante muchos sexenios se le apostó al desarrollo económico por la cercanía con Estados Unidos. A partir de la llegada al gobierno del PAN, desde mi perspectiva, el bajío de nuestro país se desarrolló impresionantemente. Estados como Querétaro, que crecen al 9% al año, son ejemplo. Guanajuato, ¿no? Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sí. Aguascalientes, es impresionante y nos da gusto que nuestros paisanos del Bajío del Norte estén creciendo en ese ritmo, pero no se había volteado a ver al sureste. Y como oaxaqueño, yo sí le agradezco al presidente de la República que haya hecho de Oaxaca la brújula del sureste del país y que le esté apostando al sureste. ¿Tienes una idea de cuántas veces el presidente ha ido al sureste? O, por ejemplo, a un estado que además es bellísimo, no porque sea el tuyo, lo he dicho en unas ocasiones, como Oaxaca. Mira, lleva 19 visitas hoy a Oaxaca. O sea, en 2 años, En menos 2 de 2 años años. lleva 19 visitas. Tu servidor recorre permanentemente las 8 regiones del estado y Sí. te puedo decir que es una realidad los caminos rurales que se están haciendo de todas las cabeceras a sus municipios. Es una importante, realidad. Es importante. El tren interoceánico que va a unir el istmo de Tehuantepec con Coatzacoalcos es una realidad, se está ejecutando. Las carreteras que van a unir a la costa de Oaxaca hacia Puerto Escondido y Aguatulco para hacer 1 hora 45 minutos y de Oaxaca al istmo es una O realidad. sea, por fin va a estar Se la están- carretera de Oaxaca por fin va a un Puerto sueño Escondido. de todos los ¿Cómo se oaxaqueños. llama al otro lugar? Huatulco, Puerto Huatulco. Escondido. Bueno, hacía 6 Ya horas. más de 12 horas, 12 años que sean, estamos esperando a que se termine. Se van a terminar. Entonces yo sí estoy viendo en mi estado una realidad de cambio donde el sureste parece ser el centro de la agenda del país. Eso ha hecho que compañeros gobernadores de otros estados estén levantando la mano. Y ayer hizo un llamado bien importante el gobernador de Oaxaca al momento que hoy vive México, con respeto a la Alianza Federalista. Sí, lo vi. Son sí. momentos de unidad, Javier. Sí. Debemos estar pensando hoy en día en atender a la pandemia primero, en atender que haya menos muertes, que haya camas en los hospitales, hacer una estrategia integral para que haya desarrollo económico y no nos impacte tanto esta crisis, a dejar a un lado ese ustedes y nosotros, dejar de estarnos peleando y convocar a la unidad. La unidad se convoca tanto de los gobiernos estatales
como del gobierno federal. El llamado va para todos. Y en el tema específico del pacto fiscal, yo lo debo decir como oaxaqueño primero que nada. Sí a la revisión del pacto fiscal, pero para que haya más recursos para el desarrollo de los estados del sureste, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, que históricamente han sido olvidados. A ver, ese es un buen asunto. Ese es, creo que... A ver, déjame plantearte, Raúl, el tema bajo esta óptica. Es momento de unidad. Te lo digo así, ¿el presidente convoca la unidad o no convoca la unidad? Yo creo que el presidente convoca a que su agenda se ejecute. El presidente, desde su propia personalidad, que guste, apasione o no guste a ultranza, sí, seguirá siendo siempre Andrés Manuel López Obrador. Yo, cuando escucho tantas voces que lo critican, digo, ¿conocemos al mismo Andrés Manuel? Sí, desde que fue jefe de gobierno, desde que fue candidato hasta ahora, y la democracia lo eligió como presidente. No podemos quejarnos de cómo es él siempre ha sido así, pero sí debe de haber un llamado respetuoso a que se camine juntos. Y perdón que sea tan reiterativo, con mi estado es lo que conozco y es lo que vivo todos los días. Tenemos un gobernador priista y un presidente de otro partido político que están trabajando juntos, que están desarrollando a Oaxaca. Es decir, cuando hay voluntad de construir y de caminar, vemos muestras de que la federación aporta para que se desarrollen las entidades. Oaxaca es un ejemplo claro. ¿No tendrán en el fondo algún tipo de razón la Alianza Federalista, más allá de inevitablemente interpretar lo político electoral, etcétera? ¿No tendrán alguna razón en un proceso desigual del cual se está tomando conciencia respecto al pacto fiscal? Dice el Bronco, nosotros recibimos un peso de recaudación fiscal y nos quedamos con 28 centavos. Y como él te plantea igual Chihuahua, te plantea igual otros estados. A ver, visto desde dentro, bajo la dinámica que conoces de el manejo de los gobiernos al interior, de presupuestos, ingresos, egresos, ¿qué piensas ahí, Raúl? A ver, primero creo que tiene razón la Alianza Federalista en convocar al diálogo. El diálogo siempre es sano. Sí. Debe de haber diálogo. Pero lo que no considero es esto de que ellos aportan y que reciben menos. Todos somos México, Javier. Si yo como oaxaqueño le aportara mucho a México y ese dinero que Oaxaca le estuviera aportando a Sonora, me daría muchísimo gusto. Somos un mismo país que debe de crecer al mismo ritmo en cada región. Debemos de tomar en cuenta todo eso. Si no, seríamos separatistas también, ¿no? Sí, en esa parte es cuestionable. Ahora, lo que pasa es que, a ver, te planteo para entrar en el otro terreno, para ir terminando con la conversación, que es el terreno de la política, claro, ¿no? En donde viene el toma y daca, en donde vienen elecciones, democracia, etcétera. A ver, ¿cómo interpretas el resultado de Hidalgo y Coahuila? ¿Qué impresión te causa, más allá de militancias, ¿no? O sea, estudiaste Derecho, estudiaste Política, ¿llevas cuánto tiempo en la política? Como 10 años, sí, y eres un hombre, no lo digo en tono paternal ni de broma, pero eres un hombre joven, ¿no? Sí, y la has visto la política desde que tienes, ¿qué? Uso de razón, ¿no? En todo lo que te rodea, ¿no? A ver, ¿qué creo? La primera conclusión es que Morena vive y subsiste aún por Andrés Manuel López Obrador. Y que quienes ganaron municipios, diputaciones locales, federales, incluso senadurías en el 2018 vía Morena, deben de estar a la altura de su presidente, porque estas elecciones deben de hacer reflexionar al partido político Morena, que no es lo mismo competir con la figura de Andrés Manuel que competir sin él. Te reafirma que el PRI es un partido que sabe ganar elecciones, que tiene un presidente de partido que entiende de elecciones y que sabe trabajar desde las casillas y las secciones electorales hasta ganar en las urnas. Entonces es una reflexión que Morena debe de hacer y que tiene que tener mucha claridad. Y otra reflexión, ya estoy haciéndolo casi como panelista, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con la segunda fuerza política del país que debería de ser el PAN? Todos esperaban que la contienda fuera entre Morena y el PAN, y el PRI dio la sorpresa. En política nada está escrito, y en política todo es presente y nada es futuro. Sí, bueno, además como dicen este dicho que se repite y se repite, que me parece muy bueno, nunca ganas para siempre ni pierdes para siempre. Claro. A ver, déjame plantearte algo sobre el partido en el cual entiendo que eres externo. Sí. Da la impresión de que el partido es veleidoso. Da la impresión, y tú, yo sé que lo sabes y lo has escuchado,
estaban con Fox, estaban con Salinas, estaban con Peña Nieto, hoy están con Morena, mañana ¿con quién? O sea, ¿dónde está esa especie como de columna vertebral que siempre los tenga como bajo principios comunes, etcétera? Ahí que alcanzas a ver. Pues ahora sí te lo planteo, Raúl, no te digo, dímelo desde fuera para darles con todo, ¿no? Sino más bien, dímelo desde fuera, también estando dentro. ¿Qué es lo que pasa con ese partido? Creo que es la gran oportunidad del Partido Verde hoy en día de aprovechar la agenda que por su nombre es la agenda del mundo. Es la gran oportunidad del Partido Verde de decir, estamos a favor de la democracia, por eso hacemos alianza con un gobierno que es democráticamente electo, pero también sabemos ser oposición en los temas que no ayudan a la nación y que no benefician a la gente. Es el momento en el que el Partido Verde sea la verdadera voz verde dentro del país. Cuando digo voz verde dentro del país, es que ponga en la brújula de las decisiones de política pública lo que nos permite vivir y platicar como estamos platicando hoy tú y yo, que es el medio ambiente. Hoy en los países del primer mundo, los partidos que tienen la agenda más progresista, más innovadora y que además han hecho suya la generación que yo represento, que son los jóvenes, son los partidos verdes, los partidos que traen al medio ambiente en el centro. Entonces, como te dije hace unos momentos, la política es presente, no futuro, pero tampoco pasado. Sí. Prefiero hablar del presente del verde y de la gran oportunidad. Y si va por ahí o sigue siendo, como dicen, franquicia. Yo la veo desde el Senado de la República, desde la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y desde el trabajo que tu servidor y mis compañeros hacemos en el Senado, estamos luchando por ello. A ver, para cerrar, ¿qué piensas? Digamos, entiendo que falta mucho, parece que falta poco, pero realmente falta mucho en términos de los muchos manejos que puede haber. ¿Hacia dónde vamos en el 2021? ¿Tú qué alcanzas a apreciar? Digamos, el presidente no va a estar en la boleta, Morena trae broncas internas, el PRI como que respira un poco, el PAN va a tratar de arreglarse, entonces vamos a da la impresión de que a lo mejor circunstancias distintas, de entrada porque no está el presidente en la boleta. ¿Qué alcanzas a ver? Primero, que va a cambiar totalmente el mapa político del país con las gubernaturas que se eligen. Eso nos permitirá ver la composición. Oaxaca 2022. Hasta 2 años. 2022. 2 años. Pero con las gubernaturas que vienen el año que entra, cambiará el mapa político del país y será un termómetro de cómo está el país y cómo está la confianza en el presidente. Después, bien importante, Javier, la composición de San Lázaro. El gran reto que Morena tiene es seguir teniendo la mayoría calificada que hoy en día tienen en la Cámara de Diputados. Sería muy sano para la República que hubiera una mayoría, porque yo siento que todavía la tiene el presidente, pero no calificada, para que ahora sí estemos en un verdadero ejercicio de equilibrio de poderes. Y tercero, las presidencias municipales, Javier. Ahí está, claro. Donde la ciudadanía verdaderamente resiente los malos gobiernos es en sus municipios, en los baches en las calles, en la inseguridad, en el alumbrado público. Ahí está la verdadera prueba de fuego de quienes ganaron en el 2018. Y ahí es una verdadera ventana de oportunidad para la oposición si hacen propuestas responsables con candidatos serios y con experiencia para reivindicarse en el panorama político del país. ¿No lanzas pronóstico de lo que pueda pasar? No, la moneda está en el aire. Sí, ¿verdad? Sí, está más de lo que parece, totalmente. ¿no? Pero bueno, Morena tiene mayoría y tiene... y el presidente tiene mucha confianza en la ciudadanía. Sí, claro. Bueno, y bajo esta perspectiva, pues supongo que quizás lo que no pasa en el norte, quizá respecto a la imagen del presidente en el sur, pues presumo que es otra cosa, ¿no? Es radicalmente distinto. Yo lo vivo día a día. Sí. Y además, sustentado en acciones, lo debo de decir. No, esto que cuentas del desarrollo de Oaxaca, pues espérame, ¿qué más quisiéramos que un estado tan emblemático para el país tenga esa dinámica, ¿no? Claro, y como oaxaqueño es responsable decirlo también. ¿Y te interesa ser gobernador? Me interesa hacer una gran agenda en el Senado de la República. Bueno, gracias, Raúl. Muchas gracias. Javier. Bueno, gracias. Gracias en nombre de todos aquí a través del canal del Congreso. Nos vemos en nuestra mesa de diálogo de la próxima semana. Pásela bien. Adiós.
El canal del Congreso presentó